Y ahora nos vamos a tomar un rato para pensar, para reflexionar. No sé, Romy, si no te pasó a vos también que la semana pasada nos quedamos ahí rumiando, dando vueltas a partir de algunos hechos de inseguridad. El viernes, de hecho, Sí, mensaje de texto lo copó el tema de los robos, la inseguridad, el qué pasa cuando de repente llegás a tu casa y la encontrás desvalijada. ¿O te pasa como le pasó a la vecina del barrio Los Olmos la semana pasada, que estando adentro de su casa entran desconocidos y le roban la cartera, artículos personales y hasta se llevan su auto? sí. Y pensábamos un poco en qué te pasa a vos, Internamente, sí. internamente, en la faz humana y en la faz psicológica y emocional. Y por eso lo convocamos al licenciado Rodrigo Jaldo, psicólogo clínico, matrícula profesional 1366, que siempre nos ayuda a seguir pensando un poco estos temas y nos da algunas pistas de también cómo atravesar el impacto que tiene ser víctimas del delito o la inseguridad. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, aquí estamos, Romina, Matías, te estamos escuchando quizás con un poco de dificultad, pero supongo que tiene que ver con la conexión. Un poco lo introducíamos y pensábamos en el impacto que tiene a nivel psicológico y emocional ser víctimas del delito. Sí, bueno, esto obviamente es un suceso que se considera que es una crisis en la vida de una persona porque es un evento que es inesperado, que pone en amenaza, en riesgo la propia vida. Entonces, eh, va a aparecer un miedo muy intenso en el momento, hay una incertidumbre de qué va a pasar. Si es algo que está sucediendo en el momento, si es algo que uno después se da cuenta que le robaron, lo mismo va a aparecer un miedo, porque de nuevo, de no entender qué pasó, esta ruptura de la vida cotidiana inesperada, altera profundamente a la persona que sufre este tipo de situaciones de violencia. Rodrigo, ¿en qué, digamos, faz es donde más impacta, ¿no? Porque hay un elemento que tiene que ver con la frustración de perder lo propio, digamos, aquello por lo que uno ha laburado, la sensación de que le quitan algo que es propio, digamos, la posesión, la pertenencia, pero por el otro lado también está una faz, pienso yo, más sensible, que habla de nuestra fragilidad, el haberte sentido expuesto, el sentir que estuvieron en tu ámbito, tocaron tus cosas. No hay quien falta y dice, che, uno se siente como violado, ¿no? Usa esa idea. ¿Esto va por distintos terrenos en nuestra emocionalidad o están conectados? Sí, sí, todo esto va de la mano, porque la persona queda en un estado de vulnerabilidad, no solo durante el momento del hecho delictivo, por ejemplo, sino después. Esto incluso, esta sensación de vulnerabilidad puede durar varias semanas. En casos muy traumáticos pueden darse esto meses después que la persona siga manifestando cierta ansiedad, cierta angustia, cierta frustración, cierta bronca. Entonces, el hecho puede durar un momento, pero para la vida después de esa persona puede estar meses lidiando con el problema. Rodrigo, ¿hay una suerte de proceso del duelo como pasa en las pérdidas, por ejemplo? Sí, bueno, pasa algo parecido, porque obviamente es algo que las personas tienen que asimilar lo sucedido. Es algo que es traumático, que no se lo esperan, puede ser de mayor o menor intensidad. Entonces, hay una fase de reacción por el evento que van apareciendo un montón de sentimientos, de sensaciones, de sentires que incluso pueden estar reprimidos en la primera y empiezan a salir a la superficie. Uno al procesar van saliendo nuevas cosas, van saliendo nuevos miedos, aparece nuevamente el dolor, después uno puede tener pesadillas, puede tener insomnio. La fase posterior inmediata es incluso la más dura, la más difícil. Es ahí donde el resto de las personas tenemos que acompañar a esa persona que fue vulnerada.
Estamos conversando con el licenciado Rodrigo Jaldo, psicólogo clínico, matrícula provincial 1366, y estamos recorriendo un poco las distintas etapas que se viven al respecto de vivir una circunstancia crítica, como la definió al principio, esto de lo inesperado. Hay también, Rodrigo, una etapa de bronca, de irascibilidad, digamos, que intentemos como querer, no sé, pienso, buscar venganza, que vaya más que nada por ese lado de las emociones. Claro, sí. Hay como dos grandes tipos de manifestaciones emocionales. Una va todo lo asociado con el miedo, con la ansiedad, con el llanto, con el nerviosismo, pero después cuando uno empieza a procesar aparece la frustración, aparece la bronca, aparece el enojo, esta indignación en esto que vendría a ser pensar una venganza. Eso es completamente normal. Rodrigo, ¿y el tiempo normal que tiene que durar este proceso que se vive también para asimilarlo, para... ¿Cuál es el tiempo normal? Porque uno se pone a pensar, yo fui víctima, por ejemplo, de un robo y me costó muchísimo al principio porque no contaba con un profesional que me guiara, me costó mucho tiempo poder olvidarlo, por así decirlo, o superarlo. Y para vos, ¿cuál es el tiempo normal de eso? Bueno, mira, acá es profundamente variable porque hay muchos factores a tener en cuenta. Primero, la gravedad del hecho, porque no es lo mismo que, no sé, hayamos estado caminando y nos robaron el celular, a que hayan entrado a nuestra casa, a nuestro domicilio, incluso nos hayan golpeado, haya una violencia física también. O sea, depende mucho la magnitud, la gravedad de lo que sucedió, ese impacto emocional que va a vivir la persona también. Eh, y después, algo que influye mucho es el tiempo inmediato posterior al hecho, qué tipo de recursos, qué tipo de ayuda, qué tipo de acompañamiento recibió la persona que sufrió el episodio de violencia. Porque si la acción policial, por ejemplo, fue rápido, efectivo, si hubo un acompañamiento de la familia, de los amigos, de los seres queridos, o al contrario, si esa persona quedó más sola, o a veces hay hasta instancias de revictimización porque constantemente, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y esto y lo otro, y todo el mundo quiere saber, a veces por el chusmerío, por decirlo así, el resto de las personas por enterarse de qué pasó terminan saturando, invadiendo esa intimidad de la persona que sufrió la violencia. Entonces eso también hay que tener mucha consideración de no exponer, de no saturar a la persona que quedó vulnerable, porque si no es una posible revictimización sin intención, sin maldad, pero que la persona puede incrementar el shock que tuvo o la fase de incluso el estrés postraumático que se le puede llegar a desarrollar. Bueno, y a Tenemos que eso, ser muy cuidadosos. Rodrigo, pienso que hoy por hoy también hay que agregarle otra variante, que es la de, por ejemplo, el nivel de exposición que toman las víctimas en algunos casos cuando, por ejemplo, aparece la posibilidad de visibilizar la situación a través de redes o de los medios de comunicación buscando justicia, ¿no? Que uno a veces ve a la víctima que acaba de ser a tener este episodio y ya está presente o en los medios o a través de las redes, y vos decís, ¿de dónde saca la fortaleza también para poder atravesar? Porque está viviendo todavía el momento muy cerca, ¿no? Hoy es una variable más que hay que tener en cuenta, ¿no? Decir qué tan preparados estamos también para esa exposición, porque a veces alguien denuncia un robo, lo que sea, a través de las redes y después los comentarios te terminan agrediendo a vos diciendo, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste? Sí, porque dejaste el auto abierto. Dejaste el porque auto dejaste abierto, tu ¿cómo casa vamos a dejar? abierta, Y sí. te terminás siendo vos después, a su vez, destinatario de agresiones cuando vos sos la víctima. Claro, eso es algo que en redes sociales último un caldo de cultivo para la agresividad gratuita. Entonces, una persona que pasó por un episodio de violencia termina recibiendo, en vez del acompañamiento, el apoyo que la sociedad ha tenido, o sea, el entorno debería brindar, muchas personas
agrediendo nuevamente a esta víctima. Entonces, sí es algo que tenemos que tener como mucha cautela, y también la persona que sufrió el hecho tiene que poder poner límites, hasta cuánto quiere exponer su situación, necesita hablar y cuánto necesita un silencio para recuperarse, o el acompañamiento desde la intimidad, desde pocos seres queridos. Ahí tampoco hay una receta. Hablar con todo el mundo para poder procesar, y hay personas que necesitan más silencio para procesar, más intimidad. ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. Y ya atravesando este momento, hay otra de las cosas que nos habíamos quedado pensando nosotros el viernes, que tenía que ver con la normalización o naturalización de los hechos. Es decir, cuando de repente como sociedad, individualmente y comunitariamente, nos anestesiamos frente a la reiteración de estos hechos y ya no nos producen un impacto, digamos. Una cosa de todas maneras es lo que te pasa a vos cuando llegas a tu casa, por ejemplo, y la encontrás vacía. Pero como comunidad a veces nos termina sucediendo que pasa tanto que ya no nos impacta de la misma manera, e incluso aparecen estas dinámicas de no hacer la denuncia, total no va a pasar nada, cierta desilusión, cierta pérdida de expectativas, ¿no? ¿Cómo opera eso más comunitariamente, Rodrigo? Bueno, tal cual, esta resignación que se va dando, o esta habituación, eh, quiero o no, pasa también. Al principio, cuando hay así un evento extraordinario, y quizás hago énfasis en esta palabra, todo el mundo se interesa. Pero cuando se va haciendo normal, habitual, ya pierde el interés, incluso pensando en la agenda pública, ¿no? La sociedad. A ver, si me permitís este ejemplo, este paralelismo, vos fijate los femicidios. Hubo un tiempo que hubo casos muy claves de femicidios que movilizaron manifestaciones y marchas por todo el país, y después poco a poco eso se fue perdiendo. Hay grupos militantes que lo sostienen, pero esa movilización masiva que supo hacer la sociedad en un momento, hoy en día se perdió. Bueno, lo mismo pasa con estos hechos delictivos. Termina habiendo una habituación de la violencia. ¿Y eso es algo natural del ser humano que tiende a la normalización como una especie de mecanismo? Es decir, ¿estamos como preparados para acostumbrarnos a todo o es una especie de síntoma de época? Mira, hay un mecanismo natural, pero para mí es más un síntoma de la época también. Porque es cierto que las personas se van habituando, hay un mecanismo psicológico que las personas van normalizando las cosas, y hacen que, como recurso de afrontamiento inclusive, Claro, porque si pensaba en cada vez que eso, sucede algo, sí, porque si no se vuelve insoportable. exacto, es justamente eso, para afrontar esta situación que no debería ser normal, pero termina siendo. Entonces, hay un mecanismo psicológico paulatino de que nos vamos desensibilizando, perdiendo la sensibilidad. Pero también hay un fenómeno de época, que hay una sobresaturación de información. Entonces, capaz que el tema de hoy va a ser un hecho delictivo que llamó la atención, y mañana van a ser de nuevo los Terian, y mañana va a ser un partido de fútbol, y hay tantos temas al mismo tiempo que las personas terminan filtrando qué deciden ver, qué deciden consumir, y para otras cosas, por decirlo así, fingen demencia. Y es un mecanismo de protección también para la psiquis individual, porque si nos tenemos que preocupar al mismo tiempo por todas las problemáticas sociales que hay, y que son muchas, hay personas que no podrían vivir con la ansiedad que les genera eso. Bueno, y supongo además que hay indicadores. Pensaba un poco en el consultorio. Si este es tema Sí. de consultorio, Rodrigo, si la gente va, porque supongo, si uno es un poco paranoico o ansioso o lo que sea, la posibilidad de que me entren a robar, de terminar siendo víctima, debe activar en mí algunas cuestiones. Después, si finalmente soy, todo lo que el impacto produce. Y luego, cómo salir de ahí. Me parece que, nada, te lo preguntaba en términos hasta estadísticos, digamos. Es un tema que
que se charla en consultorio, el de la inseguridad? Sí, es algo que aparece con cierta frecuencia, pero sobre todo en personas o que han vivido el hecho delictivo, que han sufrido la violencia o de su entorno cercano. Después, si uno no estuvo expuesto directamente o cercanamente, no se habla tanto. Son otro tipo de problemas o preocupaciones, por lo menos que en mi experiencia suceden. Sí, un familiar directo, alguien que estuvo cerca de la persona y obviamente la persona que sufrió el hecho delictivo sí lo trabajan mucho tiempo. Hay un montón de síntomas y sensaciones y cuestiones que aparecen todo el tiempo hasta que poco a poco se va reparando este dolor y deja de ser tan intenso, deja de ser tan abrumador. Pero después en el resto de la sociedad lo pueden llegar a mencionar al pasar si fue esto, algo muy reciente, pero se trabaja muy poco después. Mm. Bueno, para seguir pensando un poco en estas temáticas que nos atraviesan como comunidad y que nos impactan directamente en nuestra emocionalidad y nos viene bien también darnos estos ratitos en la mañana. Muchísimas gracias, Rodrigo, como siempre. Bueno, hasta luego, que tengan lindo día. El licenciado Rodrigo Jaldo, psicólogo clínico, matrícula provincial 1366.